Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Soy el pastor Manuel Castro de la ciudad de Milpitas, en el estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más nos encontramos aquí. Gloria al Señor, contentos. Gloria a Dios de que estamos una vez más en nuestra plataforma y estamos listos para aprender, listos con nuestra Biblia abierta, listos con bolígrafo, cuadernos para tomar apuntes y después verificar toda palabra que sale de la boca de los hombres de Dios en las escrituras, para darnos cuenta si los hombres de Dios hablan conforme a la palabra de Dios. Y siempre como pastor les he enseñado y les sigo enseñando, aún yo mismo, de que verdaderamente todos tenemos que hablar lo que la escritura dice con el contexto correcto para darle interpretación correcta y entender todo lo que está escrito, no solamente leer el verso, pero entender todo el contexto de lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios. Así que yo mismo como pastor también me pongo en la silla y les he enseñado a todos mis oyentes y a mi congregación local, gloria a Dios, a la que tengo el honor de pastorear por medio de Jesucristo, de que siempre apunten, siempre verifiquen, siempre abran sus escrituras y verifiquen todo lo que les enseño por medio de la misma palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, estoy muy contento de estar una vez más en la plataforma. Les saludo a todos mis amados hermanos que se encuentran enlazados con nosotros el día de hoy en esta plataforma de Zoom Meeting. Recuerden que estamos todos los domingos a las 4 de la tarde y todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana, en nuestras noches de discipulado. Hoy vamos a seguir, gloria a Dios, a continuación con esta preciosa enseñanza que hemos estado todos sumergiéndonos en la palabra de Dios y descubriendo cosas que antes posiblemente no conocíamos o no entendíamos ni sabíamos. Así que mis muy amados, toda la escritura es como un rompecabezas que se tiene que ir alineando, gloria a Dios, palabra por palabra, reglón por reglón, para poder entender la preciosa palabra del Señor, que es más dulce que la miel. Hoy quiero empezar con una cita, mis muy amados. Acuérdense que hoy es la quinta parte. La quinta parte, si usted no ha visto la cuarta, ni la tercera, ni la segunda, ni la primera, le recomiendo que empiecen desde el principio para poder tomar validez de todo lo que se ha explicado. Todo esto está enlazado, gloria al Señor, en nuestra primera enseñanza con las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Y hoy quiero empezar por Mateos capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, porque todo esto tiene una relación, mis amados hermanos. Mateo capítulo 24 está enlazado con Mateo 25, Mateo capítulo 23 y 22. Dios, Cristo mismo nos da a nosotros la luz para que podamos entender que todo esto se enlaza para nuestro entendimiento y con un rompecabezas ir poniendo pieza por pieza para ir alineándolo todo. Empezamos, mis muy amados, y vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 22 de Mateo, y vamos a empezar ahí desde el versículo, gloria al nombre de Jesucristo, versículo 1. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo todo el tiempo, dándole primeramente gloria al Padre y glorificando al Espíritu Santo de Dios que vive en los corazones de aquellos, gloria a Dios, que han sentido ese llamado de Dios y le han confesado con todo su corazón y le han seguido hasta los días de hoy. Esta es una parábola también, gloria al Señor, que se llama la parábola de la gran fiesta o la parábola de la fiesta de las bodas en otras versiones bíblicas. Pero mire cómo dice desde el versículo 1. Dice, Jesús también les contó otra parábola. Dijo, verso 2. El reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de boda para su hijo
¿Quién preparó? El rey. ¿Y para quién era la fiesta de boda? Para su hijo. Fíjese la relación que Jesucristo está poniendo. El Padre, el Hijo en estos momentos, verso 3. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes, ponga atención a quienes envió, a sus sirvientes para llamar a los invitados. Encontramos al Padre haciéndole una boda al Hijo y ahora encontramos a los sirvientes que tenían una labor y la labor era llamar a los invitados. Ponga mucha atención a todo esto, mis muy amados, con todo el corazón se lo pido, porque todo esto se está relacionando con las 10 vírgenes. Dice el verso, gloria al Señor, 3 una vez más, voy a dar lectura. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. ¿Quiénes se negaron a asistir? Aquellos que les fue tendido la invitación. Estos se negaron a asistir. Versículo 4, y después vamos a seguir subiendo hacia arriba. Entonces, dice el verso 4, envió a otros sirvientes a decirle, estos eran otros sirvientes, la fiesta está preparada, se ha matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. ¿A quién él está diciendo? Aquellos que estaban una vez más invitados. Verso 5. Pero las personas a quienes había invitado, dice, no hicieron caso y siguieron su camino. Una vez más encontramos a otros invitados que fueron invitados por otros siervos que el rey había mandado, pero ¿qué había pasado? Y no hicieron caso. Vaya subrayando todo esto. Y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. ¿Quiénes mataron a estos mensajeros del rey? Los invitados, a los que se les estaba atendiendo la invitación. Tenemos a unos que no les prestaron atención y tenemos a otros que agarraron a estos mensajeros, los insultaron y los mataron. Fíjese bien todo esto, mi amado. Versículo 7. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Esto es algo profético. Les dije que las parábolas tenían un punto profético, un punto de enseñanza, gloria al Señor, que todo se viene engranando poco a poco como un rompecabezas. Versículo 8. Usted sabía que, antes de ir al verso 8, usted sabía que Jerusalén, en el año 70, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 de la era cristiana, usted sabía que Jerusalén había sido quemada, fue donde el último templo fue destruido. Y fíjense bien lo que Jesús está diciendo en esta parábola, para que se den cuenta que las parábolas dicen verdades ilustradas, ¿ok? Verdades ilustradas, con ilustraciones, para darnos una connotación de una enseñanza moral o una instrucción profética. El rey se puso furioso y envió a su ejército, verso 7, para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Todas las personas que se habían invitado en estas ocasiones, ya habían habido varias invitaciones a esta fiesta. Pero fíjese lo que dice el verso 9. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Ahora este llamado es para todos. Ponga mucha atención a esto.
¿Ok? Ahora salgan una vez más el verso 9 a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Verso 10. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Ojo, tanto buenos como malos. Wow. Tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Versículo 11, vamos a ir para arriba. Versículo 11. Cuando el rey entró, verso 11, hacia arriba. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Había uno. Versículo 12. Amigo le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Muy importante esto. Amigo le dijo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Quiere decir que los que habían sido invitados y los que habían entrado ya a este lugar tenían que tener una ropa que solamente el rey podía distinguir. Y cuando se encontró a este individuo y lo miró que su ropaje no era el que él había requerido, por eso lo distinguió. No traía las ropas correctas, la vestimenta correcta, el vestido correcto de las bodas. Pero el hombre no tuvo respuesta. Termina diciendo el verso 12, versículo 13. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pie y de manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera. Acuérdense lo que habíamos aprendido de la oscuridad, la falta de aceite. No que no tenían lámpara, sino que no había aceite. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 14. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando en esto? Esto está completamente relacionado con la parábola 10 vírgenes. Porque en la parábola de las 10 vírgenes se habla de una boda. Aquí Jesús una vez más está hablando de la boda, pero nos está poniendo más ingredientes. Nos está dando más luz para que entendamos muchas cosas. Yo creo que esto no se necesita tantísima explicación, porque aquí miramos a convidados a la boda. Fíjense bien la diferencia. En la parábola de las 10 vírgenes encontramos al novio, encontramos a la novia, encontramos a 10 vírgenes, encontramos a los amigos de la novia. Pero en esta parábola solamente encontramos a los siervos, al rey, la mención solamente de su hijo, pero aquí donde se está concentrando todo, se está concentrando en los invitados y los que habían hecho aquellos que fueron invitados a sus siervos. Preste bastante atención, porque este es un rompecabezas que se va armando completamente con mucha claridad. Ahora, aquí encontramos verdaderamente aquellos que estaban cumpliendo y los que no estaban cumpliendo. Los siervos de Dios estaban haciendo lo que el rey les había dicho.
ir a buscar a esa gente y los estaban trayendo. Pero mucha gente no estaba haciendo caso. Los ignoraban, hablaban mal de ellos y muchas veces los mataban. ¿No es eso a lo que nosotros estamos expuestos, los siervos de Dios, los hombres de Dios? A que nos humillen y a que nos maten y a que no nos hagan caso y se burlen de nosotros. Por eso no hay ningún problema y nunca he tenido ningún problema yo como pastor. Que la gente se burle, que diga calumnias en contra de nosotros. Y aún así, ¿cuántos pastores han sido muertos a causa del evangelio? ¿Por qué? Por estar llamando a muchos de los invitados. Pero el verso 14 termina diciendo, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ponga mucha atención a todo esto. Ahora, lo importante aquí que habíamos aprendido es que en la parábola de las 10 vírgenes, el aceite estaba relacionado. La lámpara sabemos que era la palabra. El aceite estaba relacionado con cumplir verdaderamente los mandamientos divinos. En otras palabras, cumplir la voluntad del Padre. Ahí donde usted se encuentra, diga cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Todo esto se trataba de esto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es exactamente cumplir la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad del Padre, mi muy amado? Y quiero empezar en Deuteronomios capítulo 8, versículo 11. Como siempre, traigo muchísimas citas para ustedes, bíblicas. Y vamos a ver lo que nos dice este verso. Dice así una vez más la palabra, verso 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Al de desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. En otras palabras, cuídate de no olvidar lo que el Señor tu Dios te ha ordenado. ¿Y qué era lo que el Señor nuestro Dios nos había ordenado desde el principio de las Escrituras? El cumplir los mandamientos. El cumplir sus decretos, les había dicho a su pueblo desde un principio, sus estatutos y las ordenanzas. Ahora quiero llevarlo a algunas otras citas que aún nos van a dar más luz de todo esto. No te olvides que Dios está pidiendo desde el principio del libro santo, en Deuteronomios capítulo 8, versículo 11, está pidiendo a su pueblo que cumplan sus mandamientos. Ahora acerquémonos más a las próximas citas. Josué capítulo 22, verso 5. Josué 22, versículo 5. Para los que están escribiendo, después iremos a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3. Y después nos transportaremos al nuevo pacto. Pero ahorita vamos a Josué, capítulo 22, versículo 5. Y después estaremos viendo Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. ¿Listos? Vamos. Dice la Nueva Traducción Viviente, y tenemos la Reina Valera al otro lado, dice, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amén. Al Señor su Dios. Una vez más leo, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios. Ahí está el primero. Anden en todos sus caminos. Segundo, obedezcan sus mandatos. Tercero, aférrense a él y sírvanlo
con todo el corazón y con toda su alma. ¿Qué es lo que estoy tratando de probar? Que aquí todo lo que está establecido, en lo que se trataba de la voluntad de Dios, todo se trataba de seguir sus instrucciones y obedecer sus mandamientos, de no olvidarlos. ¿Predicó un mensaje diferente Cristo? Absolutamente que no. Y eso estoy listo para demostrárselo a cada uno de ustedes, mis muy amados. Ahora vámonos entonces para Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Vamos todos para allá. Dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Una renovación de pacto. Se comprometió, este era el rey, a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón. Sorprendente. Suena súper similar. Amarás al Señor con todo tu corazón. No hay nada de diferencia en eso. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Ay, Dios mío, mi lindo. Pero esto sí está idéntico a lo que hemos leído también en el Nuevo Pacto. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Al comprometerse con el pacto, ¿con quién se estaban comprometiendo? Se estaban comprometiendo con el Padre. Ahora miramos si podemos encontrar rasgos de lo que hemos leído en el Antiguo Testamento y miremos a Mateo capítulo 19, versículo 16 al 19. Y después del 19, del 16 al 19, iremos a Mateo 22, versículo 34 al 40. Así que vamos juntos. ¿Qué les parece? A Mateo 19, versículo 16. Vamos. Verso 16 dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Interesantísima pregunta. Yo creo que eso es todas las personas en el mundo se están haciendo la misma pregunta. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Versículo 17. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. En otras palabras, ten aceite en tu lámpara. Asegúrate no solamente de tener lámpara, pero también tener aceite dentro de la lámpara. Cumple los mandamientos. Esa fue la respuesta de Jesús. El versículo 18 dice, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? ¿Se recuerdan que les había enseñado en la lección anterior que habían los mandamientos de los ancianos que estaban envueltos y llenos de tradiciones? Estaban los mandamientos de los hombres religiosos y se encontraba la ley de Dios. Por eso él le hace la pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde encontramos estos mandamientos?
¿Habrán sido nuevos? Absolutamente que no. Son los mismos mandamientos que Dios había dado a su pueblo en el monte del Sinaí, que los encontramos en Éxodo capítulo 20 en adelante. Pero sigamos estudiando esto, porque ahora estamos viendo que a la pregunta se le hizo clara a Jesús. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué relacionó Jesús con la vida eterna? ¿Qué es lo que relacionó? Relacionó los mandamientos del Padre. Los mandamientos del Padre. No nos perdamos el aceite. Continuemos ahora en Mateo 22, versículo 34 al versículo 40. Vamos escudriñando y aprendiendo todos juntos. Verso 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. ¿A quién estaban interrogando? Al maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 35. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Ahora sí, especificó la ley de Moisés. Versículo 37. Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿No es lo que encontramos haciendo al rey cuando estaba renovando el pacto? ¿No fue lo que encontramos en Deuteronomios también anteriormente? ¿Estaba hablando Jesús de algo diferente? Absolutamente que no. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pon atención, amarlo. ¿Pero cómo? No con los labios. Amarlo con el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Versículo 39. Hay un segundo mandamiento, que era el que ellos habían olvidado. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, escucha esto, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En otras palabras, toda la ley estaba encerrada en esos dos mandamientos. ¿Eran solamente dos? No, no eran solamente dos. Pero estaban encerradas en ellos porque uno estaba apuntando 100% a Dios y el otro estaba apuntando 100% a tu prójimo. Quiere decir, no puedes hacer uno y dejar de hacer el otro. O no puedes hacer el otro y dejar de hacer el primero. Esto se pone más emocionante, mis muy amados. Porque aquí encontramos verdaderamente los cumplimientos de la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 13, versículo 34 al 35? Hoy sacaremos varias citas de Juan, así que preparémonos. Juan, capítulo 13, versículo 34 y verso 35. Y para los que están apuntando, también apunten Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Listos? Entonces vamos a Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Mira lo que dice. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por los otros será la prueba
ante el mundo de que son mis discípulos. Bendito sea el Señor. Entonces hay una señal que es una demostración de que verdaderamente somos los discípulos del Señor. Y una de las señales era que teníamos que amarnos los unos con los otros. No amar el pecado, sino amar a la persona. Amar el ser de aquella persona y amarlo de tal manera que podemos perdonarlo, podemos guiarlo hacia una vida nueva, podemos guiarlo hacia el Señor, no menospreciarlo. ¿Me estás entendiendo eso, mi muy amado, mi muy amada? Pero ¿qué nos dice la próxima cita? ¿Qué es lo que nos dice Juan? También en el capítulo 14 y en el versículo 15. Juan 14, 15. El 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Quiere decir que Dios, así como se lo dijo a Isaías, pueblo que me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo no estaba diciendo algo diferente, estaba diciendo lo mismo. Estaba diciendo, si me aman, la demostración de amarme, la demostración de amar al Padre, es obedecer los mandamientos del Padre. Por eso Jesús se lo repitió en varias ocasiones a ellos, que el amor era la demostración de una acción y la acción era obedecer los mandamientos del Padre. No solamente tener la lámpara, o sea, las Biblias en nuestras casas, pero tener el aceite, que significa obedecer los mandamientos que Dios mismo nos ha pedido. Que guardemos los mandamientos del Padre una y otra vez. Se repite en toda la Escritura. En toda la Biblia lo podemos encontrar. Lo encontramos en el primer pacto o en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, en los labios del Maestro y aún en los apóstoles. Pero antes de ir al apostolado, antes de ir a los apóstoles, me gustaría ir primero a Mateos capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice el versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que hagamos lo que Él nos ha dicho. Que hagamos sus mandamientos. Esa es la voluntad del Padre. Versículo 22. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Eso lo tengo que volver a leer una vez más. Verso 23. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. La versión Reina Valera dice hacedores de maldad, pero es lo mismo. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Aquellos que teniendo la lámpara, teniendo la palabra, violan los mandamientos del Padre.
violan las leyes de Dios. Esos son los hacedores de maldad. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos que menciona Mateo capítulo 7, versículo 21? ¿Le llamaban Señor, Señor? Absolutamente que sí. Pero Jesús dice, no todos los que me llamen Señor, Señor entrarán. Estos estaban siguiendo completamente y claramente los dones espirituales. ¿Y por qué digo eso? Absolutamente. Dice que profetizaban en su nombre, lo cual es bíblico y es de Dios. Dice que expulsaban demonios en su nombre, lo cual es bíblico y es de Dios. Pero les faltaba algo: hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, cumplir los mandamientos que el Padre les había dado desde el principio. Entonces no se trata solamente de profetizar, aunque es bíblico. Y no se trata de solamente los dones espirituales, sin mirar la gloria de Dios y ver cómo demonios son expulsados de la gente, aunque es bíblico. Se trata de una sola cosa: cumplir los mandamientos del Padre, hacer lo que la Escritura dice que es la voluntad del Padre. La pregunta sería, yo creo que ya tienes la respuesta, pero miremoslo bíblicamente. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre, pastor? Bueno, descubramos un poco más, ya que yo creo que ya tienes idea cuál es la voluntad del Padre, pero sigamos descubriendo y metámonos más adentro. Mateo 21, versículo 28 al 32. Y después iremos a Mateo 7, versículo 21. Y después Mateo 12, versículo 50. Les acabo de dar 3 citas, pero empecemos por Mateo 21, versículo 28 hasta el versículo 32. ¿Qué les parece? Vamos. ¿Pero qué piensas de lo siguiente?, preguntó. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñero hoy. El hijo le respondió: no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Verso 30. Entonces el padre le pidió al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? ¿Cuál hizo su voluntad? Hacer la voluntad del padre es obedecer al padre. Ellos contestaron: el primero. Jesús les explicó el significado. Les digo la verdad: los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Los buenos y los malos, ¿se acuerdan? Pues Juan el Bautista, versículo 32, vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Vamos para arriba. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ellos se negaron. ¿Se negaron a qué? A hacer lo que el Padre les estaba pidiendo. Arrepentirse de sus malos caminos y comenzar a caminar una vez más en los mandamientos del Padre. Vuelvo a leer el verso 32 porque no lo terminé. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir,
Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí les creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Mi amado hermano, la novia no se resiste. La novia escucha la voz del novio y hace lo que el novio le está pidiendo. Estos no podían ser parte de la novia. No podían ser parte porque claramente dice que ellos no le creyeron a Juan. No quisieron arrepentirse de sus pecados. Siguieron viviendo sus vidas. Tenían mala manera de vivir. No pueden ser la novia. Fueron llamados, pero no son la novia. Vamos a nuestro próximo verso. Vamos para allá, una vez más. ¿Listos? Mateo 7, ahí estábamos, ¿no? Verso 21. Perdón, ¿a dónde andamos? A ver, déjenme clarificar aquí. Sí, ahí, Mateo 7, 21, correcto. Sí, estoy en lo correcto. Versículo 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán, ponga atención, ¿quiénes? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ya miraron? El que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta sería, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre? ¿Quiénes son esos que hacen la voluntad de mi Padre? Mateo 12, versículo 50. ¿Quiénes son estos que hacen la voluntad de mi Padre? ¿En qué se convierten los que hacen la voluntad de mi Padre? En Mateo 12, versículo 50. Mira qué cosa tan hermosa y tan bella encontramos. Voy a leer de la Reina Valera porque he leído bastante la Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre, subraye eso, voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿quiénes verdaderamente eran o quiénes son nuestros hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Jesús lo dijo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Guardar sus mandamientos, cumplir sus mandamientos. Por eso todo aquel que cumple los mandamientos le llamamos nuestro hermano, le llamamos nuestra hermana. Pero ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos de los hombres, no. Los mandamientos de los ancianos, las tradiciones de los ancianos, tampoco. Los únicos que se les puede llamar hermanos son aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre, que es guardar los mandamientos del Padre, no las tradiciones, no los mandamientos de los hombres. A ese le puedo llamar hermano, a ese le puedo llamar hermana y aún también llamarle madre, dice. Cosa tan maravillosa, mi amado, mi amada. Continuemos. Es increíble porque cuando nosotros, aun cuando vamos a orar, mira lo que dice cuando vamos a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Yo quiero que hoy quedes empapado de lo que es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que significa hacer la voluntad de Dios? Mateo 6, versículo 9 y versículo 10.
Aquí le estaban preguntando a Jesús cómo debemos de orar. Y ese es el gran famoso Padre Nuestro. Pero mira lo que nos dice el Padre Nuestro en el verso 9. Orad de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Estoy leyendo de la Reina Valera. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Cómo? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces no se trata solamente de hacer una repetición del Padre Nuestro y que nosotros leamos literalmente el Padre Nuestro solamente. ¿Hay algún problema con literalmente leerlo? No, no hay ningún problema. ¿Hay algún problema con declararlo literalmente? Tampoco hay algún problema con eso. Nosotros los cristianos evangélicos no tenemos ningún problema en leer el Padre Nuestro, declararlo, aprenderlo de memoria. Pero ¿es eso lo que quiere Él? No. Fíjate bien en el verso 10, desde un principio. Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Entonces la pregunta es, ¿conocemos la voluntad? ¿Estamos haciendo la voluntad? ¿Seguimos su voluntad o rechazamos su voluntad? Aún en la oración tenemos que orar pidiendo la voluntad. Pero ¿cómo podemos orar si ni siquiera la conocemos? ¿Y cómo pudiéramos recitar el Padre Nuestro repetidamente en la mañana, en la tarde y en la noche si ni siquiera sabes lo que es la voluntad? Pero Jesús fue nuestro ejemplo a seguir para entender la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al versículo 42, ahí miramos verdaderamente el gran ejemplo de Jesús de hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era, pastor? Si todavía no lo has descubierto en todos los versos que hemos citado y hemos mencionado, entonces miremos lo que nos dice Mateo 26, versículo 36. Tal vez ahora lo entendemos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, esto fue la última oración que él tuvo con sus discípulos antes de que fuera entregado. Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que era Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y mire lo que les dice, y velen conmigo. Las mismas palabras de Mateo 25, Mateo 24, versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y qué dijo? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Wow. Wow. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, quiere decir no velando. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Una hora. Interesante. Velad y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Verso 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró.
Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Entonces, ¿de qué voluntad estaba hablando él, mis amados? Estaba hablando de cumplir el mandamiento del Padre. En otras palabras, obedecer. Obedecer. En Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48, hay dos tipos de siervos. Y en estos dos tipos de siervos miramos el que hace la voluntad y el que no la hace. Miremos qué nos dice Lucas capítulo 12, versículo 41 al versículo 48. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato, prudente e imprudente, me suena como las 10 vírgenes. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien él amó. Una vez más, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alientarlos. Entonces tenemos al siervo sensato. Quiere decir en la Reina Valera el mayordomo fiel. ¿Quién es? El que dirige a los demás siervos y los alienta. Versículo 43. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Aleluya. Esto está bueno. Versículo 44. Les digo la verdad. El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Wow, me suena a milenio. Aquellos que estarán gobernando. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? Hay de los que toman vino. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles, los que no traen aceite. Versículo 47. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho para saber y entender, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha dado, se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Ahí tenemos al siervo bueno y al siervo malo. Mi amado hermano, gloria al Señor. ¿Cuál era la voluntad de Cristo cuando bajó a esta tierra? Cumplir la voluntad del Padre. Guardar los mandamientos que el Padre le había dado y enseñárnoslos a nosotros y recordárnoslos que debíamos de guardarlos porque nos habíamos olvidado de ellos. Juan capítulo 4, versículo 34
¿Qué nos dice Juan? Capítulo 4, versículo 34. Vayamos para allá. Vamos todos juntos. ¿Qué les parece, mis muy amados? Entonces Jesús explicó, o Jesús les dijo: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. La Reina Valera dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿De qué se alimenta el Hijo de Dios? ¿De qué se alimenta la novia? De hacer la voluntad del novio. ¿De qué se alimenta ella? De hacer lo que el novio le pide. ¿De qué se alimentaba Jesús? De cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Los mandamientos que habían sido encargados. Recordarle a su iglesia, a su novia, a sus siervos, de tomar esas lámparas y llenarlas de aceite, y que ese aceite nos aseguráramos que no se nos terminara. Mis muy amados en el Señor, hay muchas otras cosas que quisiera compartirles más, pero yo creo que hemos llegado al tiempo donde necesito detenerme, porque lo que viene después nos va a sorprender aún mucho más. Creo que hemos aprendido suficiente para entender que la voluntad del Padre es obedecer y cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado en su palabra. Y que todas estas parábolas están relacionadas las unas con las otras. Y cada una de ellas se unen entre sí. Dios, por medio de su Espíritu, ha estado despertando a su iglesia, a todos aquellos que se han dormido, a todos aquellos adormecidos que no han estado velando. Por eso desde Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, se nos ha estado enseñando y se nos ha estado diciendo, capítulo 23, que tenemos que velar, que esas lámparas, primeramente necesitamos tomar la lámpara, pero necesitamos asegurarnos que ese aceite primeramente es puro, y que aquellos que están vendiendo el aceite para llenar las lámparas no lo están comercializando, no lo están falsificando, que no son una copia del cristianismo verdadero, pero es un cristianismo barato. ¿Por qué digo barato? Porque está mezclado con las tradiciones de los ancianos, con obedecer los mandamientos de los hombres. El aceite puro no está mezclado. El aceite puro es aquel aceite que verdaderamente sale completamente de la palabra de Dios. En toda esta enseñanza, hoy la enseñanza 5, tú has aprendido, si has puesto atención y has escrito, y tú puedes rectificar esto continuamente, mi muy amado, y deja que el Padre te hable por medio de la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo alumbre tu vida y que su palabra resplandezca en tu corazón. Amada novia de Jesucristo, mi amado hermano y hermana, si tú quieres ser esa novia, despierta, escucha, obedece a la palabra del Señor. No te dejes engañar por un evangelio maquillado, cambiado. Las escrituras están puestas
La iglesia en los primeros 100 años de su historia vivió este evangelio, cumplió la voluntad del Padre. Recuerden, y les vuelvo a recordar, que la iglesia no tenía todo el Nuevo Testamento. Ellos eran guiados por el Antiguo Testamento. Jesucristo tuvo que venir a poner en orden todo, quitar todo lo que no era del Padre. Tienes que poner atención a todo lo que Cristo vino a remover. No añadas lo que Él no ha removido. Y tampoco quites lo que Él ha puesto. Es importante, amados hermanos, en el nombre del Señor se los pido con todo mi corazón. Pongan mucha atención a las Escrituras. Y siempre ve que si la palabra de Dios está alumbrando tu caminar o no. ¿Qué clase de vida estás viviendo delante del Señor? ¿Qué clase de evangelio estás caminando? ¿Tienes el aceite puro de la palabra? ¿Estás cumpliendo con la voluntad del Padre o estás haciendo tu propia voluntad? Cuando oras al Padre y le dices, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás pidiendo? ¿Te estás dando cuenta que lo que estás diciendo es, quiero cumplir los mandamientos del Padre aquí en la tierra, así como todo mandamiento del Padre es cumplido en los cielos? Hoy te dejo con este pensamiento, con esta reflexión, con esta palabra, que te llenes de ella y que puedas orarle. Y el Espíritu Santo te seguirá mostrando y enseñando la voluntad del Padre. Ya no digas cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está escrita. La voluntad del Padre son sus mandamientos. La voluntad del Padre es que sus hijos vengan hacia Él corriendo, a abrazar su palabra y comencemos a vivir en la gracia verdadera. No una gracia barata, maquillada, comprometida. La gracia verdadera obra en los mandamientos del Padre. La gracia barata y maquillada es aquella que no hace absolutamente nada, ni hay frutos en sus vidas. Pareciera que no sirvieran al Padre, pero la verdadera gracia te aparta del pecado. La verdadera gracia hace la voluntad del Padre. La verdadera gracia te da el poder de querer como el hacer. Así que no seas engañado por una gracia inventada de los hombres, una gracia maquillada y barata que muchos están vendiendo allá afuera. Ten cuidado con los mercaderes. Ten cuidado con los que están vendiendo el aceite. Si es aceite puro o es un aceite diluido, que al final de los tiempos, cuando el novio venga, ¿tendrán aceite suficiente o no? Mis muy amados, les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero bendecir en este momento de parte de Dios a todos mis amados hermanos, a todos los que estamos unidos y a todos los que van a ver este video. Lo único que yo quiero como pastor es que tú te acerques y te acerques cada día más a Cristo y que te des cuenta de la realidad de las Escrituras. No compres un aceite barato. ¿Sabes qué? Lo más caro cuesta, pero lo más caro perdura. La gracia es un regalo, absolutamente que sí. Es un regalo, pero ese regalo te hace llevarte a hacer la voluntad del Padre. No te olvides. Hay demasiada palabra y demasiada Biblia para probar todo esto. Sigue conectado con nosotros. Sigue aprendiendo junto con nosotros. Así como tú aprendes, yo también aprendo. Y recuérdate que todo lo que hacemos
tiene que glorificar al Padre. En el nombre de Jesucristo, no te digo adiós, sino que hasta nuestra próxima lección. No te olvides de compartir estos mensajes para la edificación del corazón de los hijos de Dios, para que todo aquel que se haya alejado regrese a los caminos del Señor. En este momento, cuando vayas a acostarte, en este día, habla con el Padre. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón y te traiga a la luz lo que debes de hacer en Dios. Ya no preguntes cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que yo tengo que hacer. Lo que tú tienes que hacer es cumplir los mandamientos del Padre. Lo que tú tienes que hacer es obedecer a los mandamientos del Padre para que estés preparado, para que cuando Cristo venga estés listo. En el nombre de Jesucristo te bendigo, mi amado, por el poder de Jesucristo. Bendiciones. Nos vemos hasta nuestro próximo video.